Bienvenido, José Manuel, al Origen. Hoy contigo cerramos nuestra primera temporada. Empezamos allá por el mes de noviembre con tu compañero Alejandro Blanco y desde entonces pues hemos estado con diferentes compositores. Todos nos han contado muchas historias, muchas lecciones de vida y sobre todo nos han dejado un legado de música que nunca olvidaremos. Agradecer también a la Hermandad de San Benito por habernos cedido la capilla donde se encuentra Nuestra Señora de la Encarnación y el Señor de la Presentación al pueblo. Para nosotros es un placer poder despedir esta temporada delante de ellos y ante su mirada. Es un plano inolvidable. En primer lugar, José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ahí vamos como se puede con esta pandemia, intentando sobrellevarlo lo mejor posible. ¿Cómo te ha afectado el coronavirus? Bueno, lo que es en el ámbito familiar no ha habido, gracias a Dios, ningún tipo de problema. Mi padre sí tuvo un tema de coronavirus, pero bueno, lejos de estar una temporada en el hospital, el resto bien. Y en el tema de trabajo, bien, laboral, bien. ¿Cómo llegas a Sevilla y cómo llegas a la agrupación musical de la Encarnación y a la Hermandad de San Benito? Porque hay que recordar que eres de Jaén. Entonces, ¿cómo es esa llegada? ¿Cómo conoces Sevilla? Bueno, nosotros, tanto mi familia, mi mujer como yo, nos gusta mucho Sevilla, somos unos enamorados de Sevilla y bueno, por desgracia, llegamos a esta Hermandad de San Benito y a la agrupación mediante un amigo mío, como es Ángel Rodríguez, en el cual, que lo considero mi hermano. Pues bueno, con la enfermedad que tuvo mi hija, pues estuvimos muy unidos durante todo ese transcurso de tiempo que estábamos mi mujer sola aquí en Sevilla y yo en Jaén con mi otro hijo, evidentemente por este tema. Y bueno, bien, llegamos por ese tema. ¿Cuál es el origen de Mi Ángel Nazaret? El origen de Mi Ángel Nazaret es ciertamente, bueno, vamos a llamarlo no es una marcha de música realmente. Ahí quiero plasmar lo que es una fuerza, valentía de una niña que tenía 2 años en ese momento y bueno, que después falleció no iba a cumplir los 4 años. La marcha realmente la compongo en el Hospital Universitario de aquí de Sevilla del Virgen del Rocío, en la unidad oncológica infantil, mientras que mi hija está allí porque al tener un poco de lejos, estar nosotros lejos y tener que estar aquí mucho tiempo, mi mujer se pasaba con mi hija largos tiempos, luego está cerca de 1 mes y medio sin ir a Jaén. Entonces, pues lo que no podía expresar por palabras, lo expresé en una partitura, en un pentagrama. Es una pregunta que repetimos a todos nuestros compositores, pero que nos vemos obligados a hacértela a ti también, José Manuel. ¿De dónde encontraste la inspiración para componer esta marcha? Bueno, pues te voy a contar la verdadera historia de la marcha Mi Ángel Nazaret. Cuando nosotros llegamos a Sevilla, mi hija le diagnosticaron el tumor el día después del Día de las Madres, ¿vale? En el año 2017. Nosotros llegamos aquí a Sevilla, estábamos solos, llegamos un día por la mañana, un lunes por la mañana,
deprisa y corriendo porque la tenían que operar debido a muerte. Y a raíz de ahí muchas cosas se te pasan por la cabeza. Lógicamente, pues el tema del valor de esa niña, la fuerza, el amor de una madre y sobre todo mucha esperanza que intenté plasmar en esa partitura, que como no lo podía decir con palabras, lo expresé con música. ¿Cómo recuerdas cuando llevas la marcha a la banda? ¿Cuál fue la acogida del público? ¿El montaje de la composición? ¿Cómo recuerdas aquel momento? Bueno, pues cuando yo vine a ver la marcha cómo había quedado, ¿vale? Aunque había tenido un proceso, como ya sabes, normalmente los directores de la banda nos van mandando audios, vamos viendo cómo va la evolución de la marcha, pequeños detalles. Pues en el transcurso de eso, la marcha se explicó a todos los componentes, se explicó parte por parte lo que significaba. Y es cierto que cuando yo cogí y vi por primera vez, la escuché en directo la marcha, hombre, pues te hace recordar muchas partes de mi hija, te hace recordar los momentos vividos, te hace recordar todo y por cuánto tiene el significado de esa marcha, todos los significados de esa marcha, todo lo que conlleva. José Manuel, ¿cómo recuerdas el día del estreno de la marcha en aquel certamen solidario de Unidos Sevilla? Pues lo recuerdo con mucha emoción. No se me olvidará mi amigo Antonio, conocido en el mundo de la banda como Nono Triana, quien estaba abajo conmigo antes de subirme al escenario, los dos abrazados, llorando porque fue el momento musicalmente más importante que yo he tenido en mi vida. Porque dirigir no solamente a la magnífica agrupación musical de la Encarnación, sino ver los ojos de cada uno de los componentes, sentir que estaban teniendo esa marcha, la estaban queriendo suya propia, creer en la marcha y creer en la historia que estaban contando a través de la música, fue muy importante y muy emocionante. Despides a tu amigo Nono, subes las escaleras del escenario y te pones frente a todos aquellos músicos que durante varios meses estuvieron preparando con mucho mimo y cariño la composición. ¿Qué pasa a partir de ese momento? A partir de ese momento, es verdad que ponerme frente a ellos, mirar la cantidad de gente que había, pensar lógicamente en mi hija, pensar mucho en ella, pensar ver en mi amigo Ángel, porque también parte de esta marcha va dedicada a él, porque como he dicho, aparte de la fuerza, la vitalidad, la esperanza de la lucha contra el cáncer infantil, es cierto que otra de las partes muy importantes que tuve yo en esa marcha es la amistad, y la amistad es una cosa que yo veía en lo alto del escenario, todo el mundo dándome aliento para poder continuar porque no podía ni levantar la mano para dirigir la banda, y es cierto que fue una cosa muy emocionante y que no voy a olvidar en mi vida en el tema musical. Recuerdo que cuando finalizó la composición, la ovación que se escuchó en Fibes fue espectacular. Si te digo la verdad, sé que hubo una ovación muy grande. No lo recuerdo muy bien porque es cierto que yo estaba en una nube, no hacía nada más que recordar a mi hija, me abracé a su director, a Fran, y la verdad es que fue como cuando un padre coge a su hijo y lo quiere consolar. Es cierto que en ese momento lo necesitaba y no me enteré mucho, después me lo han contado. Y yo solamente con esa marcha lo que he querido transmitir en ese momento es un sitio como era el FIBE, era la lucha contra el cáncer infantil, intentar recoger fondos
y solamente lo que quería es plasmar la vida de una niña, el periodo de vida de una niña con el tema del cáncer infantil. ¿Cómo caló la marcha en el público? Ciertamente ha calado muy bien. Para mí, hombre, es un orgullo porque siempre llevaré a mi hija por bandera. No es una marcha que quiera yo coger a nivel personal y que quiera yo promocionarla a nivel personal, ni mucho menos, nada. Es una marcha que quiero tanto y que quiero tanto promocionar y que quiero tanto que la gente lo escuche, porque es una pequeña parte de la vida de mi hija, ese tramo de la vida de mi hija, es una pequeña reivindicación ante la cantidad de dinero que hace falta para la lucha contra el cáncer infantil, para la lucha de estas enfermedades raras y para todo ese tema de los niños, porque creo que un niño no puede perder la sonrisa nunca y mi hija la perdió. José Manuel, ¿por qué las administraciones públicas del Estado tienen que invertir en encontrar diferentes métodos, diferentes tratamientos para combatir el cáncer infantil, sobre todo en niños tan pequeños que, como dices, han llegado a perder la sonrisa? Bueno, yo sé de primera mano que se está solamente invirtiendo un 2% en la lucha contra el cáncer infantil. Hace falta muchísima investigación. Sin ir más lejos, y no quiero que esto sea de demagogia, estamos viendo como con el coronavirus, una pandemia mundial, se ha hecho todo lo posible por coger y tener una vacuna para que podamos estar y volver a una normalidad. ¿Por qué no se invierte en estos niños que tienen tantas enfermedades raras y tantos tipos de cáncer que no tiene salvación, que no tiene cura? Creo que deberían de hacer un poquito de hincapié en ese tipo de cáncer, en este tipo de enfermedad, porque yo creo que los niños son el futuro. Y si cogemos a los niños, sea cualquiera de las enfermedades que hay, leucemia, tumores, como el de mi hija, un tumor rasboide que solamente había 23 casos en el mundo y ninguno se ha salvado, creo que debería haber un poquito de más investigación, invertir más dinero en el cáncer infantil. Lo necesitan, lo necesitan. No sabéis lo que es estar en una planta con muchas cabezas de niños rapados y que todos ellos no podían ver el simple hecho de no coger y tener el aire de la calle, y coger y que no perdían esa sonrisa, no perdían las ganas de vivir, esa simpatía, las ganas de jugar. Eso no está pagado. Me gustaría que muchos políticos, mucha gente estuviesen allí, fuesen allí, viviesen allí, como nosotros hemos vivido, y vean realmente la pena y la tristeza de que no tienen curación, y ellos no lo saben. Quería hablar de eso, José Manuel. ¿Crees que si hubiese existido esa investigación, ese tratamiento, Nazaret se hubiese salvado? Sin dudarlo. No lo dudo en ningún momento. Yo sé que su doctora, y que a la cual apreciamos mi familia muchísimo, la doctora Mercedes Yempen, hizo muchísimo por mi hija, estuvo al límite, investigó mucho para que mi hija pudiese sobrevivir. Pero la vida ha sido así, y igual que me alegro de todos los niños que sobreviven, en este caso mi hija no pudo seguir para adelante, pero por lo menos creo que todo lo que investigaron y han seguido investigando con mi hija, con su tumor, espero y deseo que ojalá que llegue a buen puerto y algún día nos enteremos que ese tumor, el tumor rasboide, tenga curación.
Despacito, mira. Quieto. 3 más, vamos. Quieto. Oído. Largo otra vez del Moreno. Vámonos. Sigue mejora. Oído. Izquierdo. Otro más. Costero. Picadito del Moreno, mira. Aire, vámonos, vamos a lanzar al cielo. ¿Qué te preguntabas en esas 7 horas? Fueron muy duras. Cuenta que no sabíamos, estábamos mi mujer y yo en la sala de espera del hospital, prácticamente sin hablarnos. Nos llamaba la familia, nos llamaban amigos, porque cuenta que el día de antes no habíamos ido sin decir nada. Nos fuimos, mi mujer se fue en la ambulancia con mi hija y yo me fui detrás en el coche. Y claro, tú cuentas que nosotros no teníamos allí, aquí en Sevilla no teníamos a nadie. Nos fuimos con lo puesto y fueron muchas preguntas, el por qué no había pasado, por qué Nazaret. Muy duro coger y pensar y decir y ver a mi mujer despedirse de mi hija diciendo que la quería, que no se olvidase que la quería. Y fue muy duro, fueron 7 horas que cualquier padre que haya pasado, por desgracia, por un trance así, me puede comprender y puede ver que es durísimo. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Creo que una pregunta que se repite en todas estas circunstancias es que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la Virgen? ¿Dónde está su hijo? ¿Qué respuesta me puedes dar? Pues mira, en ese momento es cierto que yo he sido siempre, mi familia ha sido católica apostólica y siempre hemos mirado mucho en el Señor, hemos mirado mucho en la Virgen, en esa figura, como que es nuestro Padre, como el que nos va a guiar siempre. Es verdad que yo me enfadé muchísimo, no quería saber nada, pero creo que al final las cosas creo que vuelven a su cauce. Las cosas, el tiempo, dicen que el tiempo pone cada cosa en su sitio. Y es verdad que aquí mismo, donde nosotros estamos, empecé a volver a creer, puesto que la mirada que se cruzaron mi hija Nazaret y el Señor fue muy importante para mí, para decirme, oye, si mi hija no es que siga creyendo, no, era pequeña para creer, saber bien si creo o no, pero si mi hija me pregunta y me dice, papá, le voy a tirar un beso, te hace creer muchas cosas, te hace ver muchas cosas, de ver la cara, cómo se quedó mirando al Señor y cómo se quedó mirándolo, y ese cruce de mirada para mí fue muy importante. ¿Y qué relación tenía tu hija con la hermandad, con el Cristo y con la Virgen? No, nosotros relación no teníamos ninguna. Nosotros fue porque yo desde pequeño, la verdad, yo desde pequeño, la primera imagen que yo he tenido en mi casa de chiquitito y en estampa fue la imagen de San Benito, el Señor de San Benito. La marcha que a mí me indujo en la Semana Santa y en la música procesional fue la marcha de San Benito, Jesús Sacramentado. Fue la primera marcha que a mí me empezó a crear mis primeras inquietudes, y desde entonces siempre he tenido yo mucho cariño a la hermandad, le he tenido mucha fe a la hermandad, y aun estando en Jaén, yo aquí en Sevilla no veníamos. Y luego mi hija, sí es verdad que sí decía ella que era sevillana. Ella, claro, ha pasado su última parte de vida, cuando tenía un poquito más de conocimiento, pues ella decía que era sevillana. Se decía San Benito y hablaba sobre todo de San Benito y todo eso porque, te voy a repetir, gracias a mi hermano Ángel Rodríguez,
que oye, siempre hemos estado con este tema de la hermandad y para mí es mi hermandad. ¿Qué te ha enseñado esta lección de vida? A mí me ha enseñado a que la vida hay que tomarla de otra manera. Hay que vivirla al día. Nosotros no hay que buscar lo material. Lo material no realmente es una cosa que nunca te vas a llevar. Tú viniste, como se suele decir, has venido desnudo y tiras lo mismo. Vienes con nada, vienes sin nada y te vas sin nada. Mi hija, la lección que a mí me dejó, sin duda alguna, es que hay que disfrutar la vida en el momento día a día. No hay que mirar a nadie por encima de nadie, porque todos somos iguales, y te hace ver las cosas con otra perspectiva de que el simple hecho de respirar, simple hecho de ver la luz, simple hecho de poder mirar al cielo y ver el sol, eso es una alegría de decir que estás vivo. Es una alegría muy grande. ¿Y no te pasa que en detalles insignificantes que a lo mejor en el pasado te podían molestar o en comentarios que podían herir tus sentimientos, ahora no le das importancia a esos pequeños detalles, a lo mejor ahora ya pasan desapercibidos? Mucho. Sería de falta la verdad decir que no me ha cambiado esto mi vida. Antes cosas que yo veía antes que a lo mejor me molestaban, que no me parecían bien, ahora son cosas que yo no le doy importancia. Yo le doy más importancia a coger, a reír, a vivir, a estar junto a estar junto a mi familia. Le doy importancia a otro tipo de cosas, no me interesa tanto lo material. Antes podía decir, pues yo quiero algo más material, intentar tener siempre el mejor que lo que somos los humanos, tener mejor más que el otro, más que... Me da igual, yo con volver a ver el día siguiente, que mi familia esté bien, que mis hijos estén bien, con eso soy feliz.